Recuerdo la noche que vi a la anciana en lo que la mayoría consideraría el medio de la nada. Su nombre era algo así como Margaret o Margaret o algo así. La verdad, no me importa. De todos modos, después de eso, nunca la volví a ver. La historia en sí es un poco divertida. Mi padre y yo habíamos salido a revisar unas tuberías. Nuestro camión se quedó atascado en el barro. Estaba muy enfadado y probablemente dijo muchas cosas que a mi edad no debería de oír. La única ventaja fue que tuve la oportunidad de explorar el bosque. Ya había estado ahí varias veces, caminando entre los árboles y explorando la vida salvaje. La mayoría de mi familia me recomendó no adentrarme en el bosque. Dijeron que podría haber un puma o algo así. ¡Ja! Sí, un puma. ¿En pinos pálidos? Por favor. Con el tiempo, esto se demostró después de que algún cazador disparara a uno atacando a sus crías, pero eso tampoco importa. Recuerdo a mi padre tratando de empujar el carro en un ataque de rabia ciega, pero no se movía. Al final, se dio por vencido y me dijo que lo esperara a la vuelta mientras iba a casa. Estaba a menos de 15 kilómetros, realmente a una hora de espera. Esto me molestó, pero me di cuenta de que una hora no estaría tan mal. A los 10 minutos de andar esperando, me aburrí y caminé por el sendero hacia la zona boscosa. Ya había caminado por aquí antes, tan solo con amigos a mi lado. Me mantuve cerca del río para poder regresar cuando quisiera. Por suerte, llevaba mi iPod y podía escuchar mi música favorita mientras caminaba. Recordé que mi iPod decía que era alrededor de las 7:40, cuando lo había comprobado por última vez. Mi padre no volvería hasta dentro de un rato, pero a mí me seguía poniendo los pelos de punta que el sol se pusiera tan temprano en pleno agosto. Mi mente se dedicó a otros temas antes de llegar al final del río. Nunca había llegado tan lejos, así que me sorprendió que existiera. Era básicamente un gran estanque con algunos árboles que crecían en él. Creo que vi una tortuga, pero aparte de eso, ninguno de los pececillos que vivían en el río salía por aquí. Me pareció extraño, porque el arroyo los traería hasta aquí. Miré hacia arriba y vi otra cosa que no sabía que existía. Una casa al final del río. Parecía que llevaba ahí siglos sin que nadie la arreglara. Al principio pensé que solo era la luz roja del sol sobre la colina, pero tras unos fugaces instantes descubrí que, de hecho, vi una luz encendida en su interior. Mi buen juicio iba seriamente en contra, pero sabía que tenía tiempo, así que subí. Estaba en lo alto de la colina, con vistas al pequeño barranco, lo que parecía ser un bonito lugar para poner una casa. No vi líneas telefónicas por ninguna parte, así que aparentemente esta gente vivía de la tierra. Cada quien lo suyo, supongo. En fin, me acerqué a la puerta y toqué. No soy un chico muy fuerte y en aquel entonces solo tenía 12 años. Así que me sorprendió mucho que la puerta casi se cayera de su lugar. Me estremecí. Temía que algún loco saliera con una escopeta y me llenara de plomo. Pero, afortunadamente, eso no ocurrió. Todo lo contrario. Casi un minuto después de tocar la puerta, una anciana empezó a caminar por el pasillo con su bastón, dando golpecitos por el suelo. Algo en ella me produjo escalofríos, pero en aquel momento no supe qué. Intentó saludarme, pero al parecer había perdido el oído, así que apenas pude responderle. Tampoco sabía signos, así que me limité a hacer primitivos gestos con las manos para avisar de que yo también la reconocía. Me invitó a entrar y me dijo que la puerta estaba bien y que la cambiaría más tarde. Entré en su casa, sorprendentemente limpia y antigua. Parecía de principios del siglo XX, probablemente anterior a las guerras mundiales. Incluso teniendo en cuenta esto, seguía siendo vieja como el polvo. No es que pudiera compararlo, no había ni una mota en este lugar. No parecía tener otros miembros de la familia, ni siquiera una mascota. Estaba tan sola. Me acompañó a la cocina. Ya me había dado cuenta de que no tenía televisión y de que una vieja radio no funcionaba
cuando la toqueteaba a sus espaldas. Pronto me di cuenta de que no tenía electricidad. No había ninguna en la casa. Tenía una vieja cocina de gas, algo de lo que me aseguré de alejarme porque supuse que estallaría en cualquier momento. En cuanto a la anciana... María. María era su nombre. Ella me mostró su casa. Noté la extraña forma en que estaban dispuestas las cosas. Para empezar, no había comida en la cocina, sino una manzana con un gran mordisco. Parecía bastante fresca, como si acabara de ir a comérsela, pero hubiera ido a ver quién era yo. Sí, tenía que ser eso. De todas formas, me invitó a sentarme con ella en el sofá. Lo hice, sin querer ser descortés con una mujer evidentemente senil. Me senté, esperando que me ofreciera algo, y nunca llegó. Al cabo de un rato, que me pareció eterno, por fin rompió el escalofriante silencio. «Deberías irte, cariño», dijo en voz baja. Me quedé mirando un momento, confundido porque esta mujer quería que me levantara y me fuera después de ofrecerme entrar. Además, hacía un poco de frío afuera, que hacía que su comentario pareciera más siniestro. «¿Por qué quiere que me vaya, señora?», pregunté lo más educadamente posible. Sabía que probablemente no podía oírme, pero respondió de todos modos, diciendo en voz baja que deberías irte antes de que llegue Jerry. Mi mente se agitaba con preguntas. ¿Quién diablos era Jerry? ¿Y por qué tenía que irme? Tal vez esta anciana pensó que tenía un marido que volvería, pero eso parecía muy poco probable, teniendo en cuenta su edad. Probablemente una de esas tristes historias de alguien que se vuelve senil y se consume por esperar a alguien que nunca vuelve. Le agradecí la hospitalidad y me fui. Honestamente, aún un poco enfadado por haberme tenido que marchar, pero contento de haber conocido a aquella viejecita tan particular. Recuerdo que dijo algo mientras me marchaba, pero la verdad fue demasiado bajo para oírlo. Regresé al camión justo cuando se ponía el sol. Mi padre estaba bajando por la carretera con mi madre y el otro camión, así que había llegado justo a tiempo para evitar un montón de gritos. Enganchamos al viejo camión y lo sacamos del barro y nos fuimos. Después le conté a mi familia lo de la viejecita y la casa extrañamente limpia. Ninguno de los dos sabía nada de una anciana en medio de aquella parte del bosque, pero al parecer estaban preocupados, porque papá después llamó al alguacil para que inspeccionara la casa. El día siguiente fuimos ahí, mi padre, el alguacil y yo. Aunque era casi mediodía, el cielo seguía teniendo un tono gris amenazador. Cuando llegamos a la casa, con la puerta todavía derribada, casi juré ver que algo pasaba cerca de la casa. Entramos, pero no pasaron ni 2 segundos dentro antes de que las cosas se pusieran raras. Encontramos a la señora, o más bien, encontramos sus restos. No era más que un saco de huesos, sentada en el mismo sofá en el que la dejé. Al parecer, había estado ahí durante bastante tiempo. Di cuenta de eso. Estaba conservada, no sé cómo, pero lo estaba. Mi padre se asustó, pero no tanto como yo. Sé lo que vi. La vi moverse y la oí hablar. Cuando salí de ahí, no era un cadáver, estaba completamente viva. Tomaron el cuerpo a una funeraria y trataron de identificarla. Era una señora bastante mayor, de unos 90 años. Se llamaría María Ellington. Había vivido ahí con su familia, que eran pescadores. No hubo nada extraño hasta que miraron un poco más allá. Tuvo 2 hijos, pero uno murió a temprana edad. El otro se llamaba Jerry Ellington, el chico del que había hablado. Habían perdido todos los registros de él, en realidad, desde que dejó su trabajo en la ciudad como sepultero. Supuse que le había dicho a su madre que volvería a casa y nunca lo hizo. Eso fue... Dios, no hace más de una década. En realidad no había pensado mucho en ello hasta hoy. Hoy, mientras comía una buena manzana, mi mente de repente tuvo un pensamiento horrible.
No importa cómo conserves un cuerpo, eventualmente se descompone por gusanos, animales, todas esas cosas. Pero esta mujer estaba en muy buena forma a pesar de que era bastante vieja y llevaba muerta al menos un mes. Mi familia me había llevado a pensar que estaría teniendo algún tipo de ilusión, o que vi la casa y me lo inventé todo. Pero como dije antes, vi a esa mujer viva. Me interesa bastante lo sobrenatural. Leo historias sobre eso todo el tiempo. La mayoría completamente falsas. Busco relatos de gente que ve a parientes muertos o es abducida por extraterrestres. Hasta el día de hoy ha sido un pasatiempo divertido. ¿Por qué iba a ver a su fantasma? ¿Estaba intentando contarme su triste y solitaria vida? ¿Quería tener un amigo? Recordando mi corta conversación, una línea me viene mucho a la memoria. Deberías irte antes de que venga Jerry. ¿Quién era ese Jerry? ¿Por qué tenía que irme? Mi pensamiento original es que simplemente se está volviendo completamente senil y se distanció, y surgió uno nuevo. Todavía estoy tratando de encontrar respuesta a esta pregunta. ¿Por qué estaba la casa tan limpia? Acaban de escuchar La Casa de la Abuela, un archivo compartido por Child of Solitude. Ahora, esto sí se siente como una historia que le podría haber pasado a alguien. Diablos, incluso la pueden contar a otros en una fogata la próxima vez que hagan una. Si bien no hay monstruos o un momento explosivo, hay una corriente de algo espeluznante burbujeando debajo de la superficie. No tiene que ser todo en tu cara, ¿verdad? No olviden dar like si les gusta este relato y suscríbanse y habiliten notificaciones para no perderse de ninguna de nuestras historias. Por favor, comenten qué les pareció. Aquí termina esta transmisión de terror. Desde la estación les deseamos unas muy buenas noches.